Bien, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en nuestro programa Caminando Juntos en Radio San Camilo. Aquí en Radio San Camilo, en Cefosa, Centro de Formación en Salud, en la Avenida Brasil, a cargo de los padres Camilos, ¿no? Este es nuestro programa número 16 de Caminando Juntos. Creo, yo siempre digo creo porque la cuenta no sé si la llevo bien exactamente. Bien, el día de hoy empezamos con un tema de solidaridad comunitario, con un llamado a la solidaridad por nuestro amigo Raúl Tinco. Les cuento, ustedes saben que Freddy Calisto forma parte del equipo del programa Caminando Juntos. Ha estado aquí, ha sido entrevistado, además normalmente él es el que nos refiere a las personas que vamos entrevistando cada sábado, ¿no? A través de Freddy, yo, como ya hemos comentado varias veces también en varios programas, tengo vínculo con los comités anti-COVID de los distritos de Lima Norte, especialmente de Independencia, y aquí también conocí a Alberto Onofre, que es el coordinador del comité anti-COVID de Comas, ¿no? El de Independencia es Lorgio Bello, un amigo con el que ya realizamos varias actividades hemos llevado a cabo en Independencia, incluso el sábado pasado, como les voy a comentar luego, he estado en Independencia, invitado por el Comité Anti-COVID con mis alumnos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bien, el tema para empezar el programa es la necesidad de solidarizarnos con Raúl Tinco, que es el presidente del Comité Anti-COVID de Caraballo, como ya mencioné. Freddy Calisto me ha pasado un flyer. Aquí está la información. Dice, estimados compañeros y compañeras, hoy nuestro amigo Raúl Tinco ha sido hospitalizado por emergencia, por razones de salud, por lo que recurrimos a usted para solicitar su solidaridad económica para poder enfrentar las necesidades que requiere el tratamiento. Su apoyo económico lo pueden hacer al PLIN 954-75-7733. Voy a repetir, 954-75-7733, Raúl Tinco. Sucede que el compañero Raúl, bueno, es un activista social, un dirigente comunitario, muy conocido en Caraballo, ha sido internado de emergencia en el hospital Sergio Bernales, ¿no? Y las personas vinculadas a él, a los grupos organizados de Lima Norte, a los comités anti-COVID, están apoyándolo económicamente porque en el hospital, pues ustedes saben que requieren todos los días medicamentos, en fin. El tema de la salud es un tema del que hemos hablado muchas veces aquí en este programa, con Mario Ríos y con otras personas vinculadas al tema, y es un tema sensible. El día de hoy no quiero ahondar mucho en el asunto del problema, la problemática del acceso a la salud de las personas más necesitadas en nuestro país. Sencillamente estoy haciendo de parte de las personas cercanas a él un pedido de ayuda para Raúl Tinco. Repito el número, 954-75-7733. Es PLIN. Él se encuentra en una necesidad urgente, imperiosa. Todos los días le piden dinero, medicamentos y una serie de cosas en el hospital Sergio Bernales de Coyique. Bien, sí, pudiste poner el flyer, ¿no, Lisette? Muy bien. Entonces, quería empezar con ese tema para que después no nos gane, porque ustedes saben que yo a veces me olvido de las cosas. Bien, eh, estamos en el programa número 16, les decía, y la semana pasada empezamos casi el programa número 15, el programa anterior, hablando de este tema de la señorita Sheila Cóndor, que fue asesinada, descuartizada, desmembrada a manos del suboficial de la policía Darwin Condori. Y hablamos del tema en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Que fue el 25 de noviembre, pero el sábado pasado, que creo que fue 23, se realizaron las marchas, las actividades, los eventos conmemorativos de esta fecha, y justo el contexto era la muerte de esta joven, ¿no?
Y eso nos dio pie para mencionar el tema de la Policía Nacional. Y el tema continúa en el tapete. Fíjense, este suboficial Darwin Condori eh, estaba siendo procesado, porque ya se murió también, ¿no? Pero estaba siendo procesado por violación a 3 mujeres. Y ya yo me quedé corto, escuchando mi programa el sábado pasado, yo dije estaba procesado hace un año. No, 2 años, o sea, en enero, este enero que viene, enero de 2025, se van a cumplir 2 años del inicio del proceso que se le seguía por violación, ¿no? Y seguía en actividad. Es algo delicado, o sea, para mí incomprensible. Y el tema de la policía sigue en el tapete, decía yo, porque hace poco ha habido un acontecimiento en San Borja, el asalto a unas personas por parte de unos motorizados, y un policía ha intervenido cumpliendo su deber, su rol, su función, heroicamente, ¿no? Y ha sido baleado y está grave, ¿no? Y baleado grave en la clínica Besalio. Y resulta que ha salido a la luz que sus pertenencias, el día de los hechos, le fueron robadas cuando él estaba tirado en el suelo, prácticamente moribundo. Y le fueron robadas por otros policías que acudieron al lugar llamados ante la balacera que había sucedido. Entonces, eso ya, pues la semana pasada hablábamos de la policía, digamos, en términos de que necesita una reestructuración, un cambio, no sé, volver a nacer. Y luego se añade a eso este acontecimiento que les estoy mencionando. O sea, los policías que van en una unidad, supongo, al lugar de los hechos donde hay un policía, o sea, un compañero suyo tirado en el suelo porque ha sido baleado, a ese compañero suyo que esté en el suelo, obviamente inconsciente, le roban su billetera, su dinero, su celular y otras pertenencias. Entonces, ya esto no tiene nombre. O sea, y el ministro del Interior ha salido diciendo en los medios de comunicación que todo esto es una campaña de desprestigio que se está realizando, que se está tejiendo contra la Policía Nacional. Es absurdo lo que dice, ¿no? O sea, realmente la Policía Nacional necesita, yo creo, no sé, volver a nacer, ¿no? El ministro dice que él es católico, pero que no va a poner la otra mejilla esta vez porque va a defender siempre a la policía. O sea, un discurso, un rollo totalmente demagógico en defensa de qué. Yo no hablo de las personas puede haber, no se debe generalizar, ya lo dije en el programa anterior. Probablemente no todos los policías son malos, hay policías buenos, ¿no? Pero sí yo creo que son la minoría, ¿no? El ministro ha dicho, pretenden decir, es una campaña de desprestigio, se pretende decir que la mayoría de los policías son negativos, son malos. Bueno, yo creo que sí, que la mayoría, ¿no? Y forman parte de una estructura de corrupción, en la que por lo tanto los jefes forman parte de todo ese sistema corrupto. Entonces, la Policía Nacional, queridos amigos y amigas, debería volver a nacer, de cero, ¿no? Entonces, y los pocos buenos que hay, yo creo que están ahí perdidos, atrapados por todo un sistema corrupto, ¿no? Sin embargo, fíjense, hace unos años, durante el gobierno transitorio del presidente Sagasti, un ministro del Interior que duró poquito, Rubén Vargas, cuando asumió, y Rubén Vargas, dicho sea de paso, es una persona muy vinculada al sector interior a lo largo de muchos años, ¿no? Ha sido antes viceministro, creo que más de una ocasión, director general, ha estado en varias gestiones del Ministerio del Interior a lo largo de, no sé, más de 20 años. Ya, y llegó a ser ministro con el presidente Sagasti. Y lo que hizo fue inmediatamente echar, por decir una palabra un poco elegante, ¿no? O votar, creo que a 16 o a 18 generales, a los primeros
Desde el número 1, el 2, el 3, así, a los 16 o 18 primeros. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero es la verdad, o sea, si uno quiere cambiar las cosas, hay que empezar por los que están ahí arriba a cargo de todo esto y que no tienen la capacidad, pues no tienen las posibilidades de que esto mejore. Porque están seguramente, probablemente, estarían, digo, en condicional, ¿no? Involucrados en todo este sistema corrupto. Entonces, lo que hizo el presidente Sagasti, muy bien hecho, con el ministro Rubén Vargas, fue bajarse a los 18 primeros generales y poner al número 19, pues ya. Y hay gente que dice, no, se bajó a 18 para poner al que era su amigo de confianza. Ya, esas son, la verdad que, tonterías, ¿no? Entonces, y ahora el presidente Sagasti está procesado por eso. Y el señor Rubén Vargas y otras personas están procesadas en el Congreso, o sea, en este Congreso, ¿ya? Promovido todo esto, por lo que yo he visto, por estos almirantes que son ahora congresistas, ¿no? Montoya, creo. A Montoya lo he escuchado hablar, a Cueto la verdad que no sé. Pero Montoya hablando de que el presidente Sagasti se le procesa, inhabilitar por 10 años porque fue contra la institucionalidad de la policía. ¿Cuál institucionalidad, por favor? ¿De qué institución estamos hablando? Estamos hablando de una institución que tiene que volver a nacer, que para mí debería desaparecer y crearse una nueva, o sea, ser destruida para construir una cosa nueva. Como pienso lo mismo de muchas instituciones del Estado, instituciones que yo conozco bien, en las que he estado, en las que he trabajado en distintas ocasiones, y que yo creo que el camino debería ser el que siguió el PRONA. ¿Recuerdan al PRONA? Ese es el camino, extinguirlas, como se hizo con el PRONA para crear otra cosa, ¿no? Caliwarma. Extinguirlas, porque ya han llegado a un momento en que están anquilosadas, no sirven, ya no se pueden arreglar ya. Disculpen que sea tan radical, pero yo creo que sí, algunas instituciones deberían extinguirse para crear algo nuevo de la nada, de cero, como sucedió con el PRONA. Ya, eso se hizo bien, yo creo. Y me parece que fue en el gobierno de Humala, ¿no? Empezando el gobierno del presidente Humala. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Desconozco los detalles. Ya, pero inmediatamente entró el presidente Humala, parece que esto ya estaba preparado, coordinado, articulado muy bien, y se extinguió el PRONA. Eso es lo que debe suceder con otras instituciones. Con la policía es mucho más complicado en realidad, pero ¿de qué institucionalidad habla el almirante Montoya, por favor? Entonces, ¿quién perpetúa todo esto y permite que el Estado siga siendo así, que la presidenta Dina Boluarte esté en el poder en piloto automático, que tengamos este Congreso, que tanto el Congreso como la presidenta Boluarte vayan a llegar hasta el año 2026 y la presidenta Boluarte aparentemente no aplica las leyes cuando se trata de su hermano, de su aliado político, que en este momento están prófugos de la justicia? O sea, ¿qué cosa es lo que posibilita que estemos en esta situación en piloto automático hasta el 2026? Los poderes fácticos, ¿no? Ayer escuché esa palabra en un programa en el que entrevistaban al ex congresista Vitocho, perdón, Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Vitocho, ya. Fácticos, claro. ¿Qué cosas son los poderes fácticos? ¿Qué cosa es fáctico? De facto, pues de hecho, ¿no? Los poderes que gobiernan, que dirigen este país. ¿Y cuáles son esos? Los poderes, como decíamos acá el sábado pasado con Marco Rivera, los poderes, el poder del dinero, pues, en los capitales, los grandes empresarios, los que manejan este país, los que posibilitan y permiten que este país esté como está y siga así hasta el 2026, porque ellos así siguen ganando dinero, porque pueden seguir haciendo sus lobbies, ¿no? Y todo eso es consecuencia del neoliberalismo. Ya está, o sea, ya lo dije, ¿no? Entonces, corriéndome todos los riesgos del mundo, ¿no? Sí, pues. Entonces ahora, ¿qué me van a decir? No lo sé.
Pero esa es la situación, queridos amigos y amigas. En ese país estamos. Los poderes fácticos mantienen este gobierno y mantienen este Congreso. Y ¿saben qué? La situación es trágica en las calles. El tema de la seguridad es tremendo. Es tremendo, o sea, se está desbordando. Y lo peor es que no lo quieren ver. Están ciegos. El ministro del Interior, no sé, ¿cuál es su apellido? Se me ha ido, mira, hasta hace un rato estaba pensando en su apellido y ahorita se me olvidó. Seguramente Eliseda ahorita va... Santibáñez, el ministro Santibáñez, ¿no? Qué terrible, pues. ¿Qué pasa? Que el ministro Santibáñez es un abogado que ha tenido una carrera siempre vinculada al Ministerio del Interior, a la policía, ha sido abogado de generales, de estos generales que son repuestos mediante acciones judiciales, ¿no? Que los votan por alguna razón, los dan de baja, los pasan a retiro, no sé cuál es la palabra técnica, y luego ellos hacen un proceso judicial y son repuestos. Él ha sido de abogado, creo, de generales repuestos. Siempre ha estado vinculado a ese tema. Entonces, claro, defiende, pues, una institucionalidad. ¿Qué institucionalidad, pues? Una institucionalidad que no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, disculpen, nuestro programa generalmente trata temas sociales vinculados a la pobreza, al desarrollo social, al magisterio social de la Iglesia, a la doctrina social de la Iglesia, al magisterio del Papa Francisco, ¿no? Hablamos por eso de la pobreza, de las periferias, de la ciudad, de las personas que no tienen acceso a servicios básicos. Ese es nuestro tema. Pero hemos terminado hablando del Estado, del gobierno, del Ministerio del Interior, de la policía, a raíz de algo coyuntural que fue ya la semana pasada, con el asesinato de Sheila Cóndor por parte de Darwin Condori, suboficial de la policía, y todo eso en el contexto del Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Y he vuelto al tema el día de hoy porque ha sucedido esto de San Borja, ¿no? El robo que sufre el policía que está tirado en el suelo, baleado, por parte de sus propios compañeros de la Policía Nacional. O sea, me parece eso algo tremendo, ¿no? Bien, vamos a dejarlo ahí. La semana pasada les comenté que se me quedaba en el tintero un tema, ¿no? Por hablar del Día de la No Violencia contra la Mujer, hablamos de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, pasamos un video de una entrevista en el canal del Congreso, y yo hice algunos comentarios sobre la explotación sexual, lo que es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, sus consecuencias, sus características, y no nos alcanzó el tiempo para mencionar algo sobre el 35 aniversario de la Convención por los Derechos del Niño. Ahora le decimos Convención por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Entonces, ese también es un tema importante, interesante. El aniversario ha sido también en el mes de noviembre, me parece que el día 20. La Convención por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ha cumplido 35 años. Entonces, el día de hoy quiero referirme a eso. Para ello le voy a pedir a Lisette hacer una breve pausa primero, de unos instantes, vamos a retomar la canción Dijiste Sí, que habla del sí de María, el sí de la Virgen María. ¿Cómo me gusta esa canción? La pusimos muchas veces, ¿no? Hasta que dijimos, no, ya mucho. Entonces vamos a cambiar y buscamos otras canciones, ¿no? El Profeta, etcétera. Pero ahora le decía a Lisette, hay que volver a Dijiste Sí, porque está cerca el Adviento. Advenire, el Adviento, y luego la Navidad, ¿no? Entonces hay que pensar un poco, como que nos tranquilizamos y bajamos las revoluciones en María y en el sí de María, que posibilita el hecho más trascendente de la historia de la humanidad, que es la encarnación de Jesucristo, ¿no? Entonces, con esa canción vamos a hacer un pequeño intermedio y volvemos para hablar de la Convención por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste
la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios ¿Volvimos? Ya, volvimos, muy bien. Bueno, después de descansar un poquito y tomar agüita, ¿sí? Y tranquilizarnos un poco, volvemos al tema de la Convención por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 35 años se han cumplido este mes de noviembre del 2024. Es decir, la Convención fue aprobada en la Asamblea de Naciones Unidas del año 89, fíjense. Y bueno, el Perú rápidamente pues la ratificó, ¿no? La firmó en ese momento en el 89 y luego el Congreso peruano la ratificó, me parece que en el 91 o en el 92, ¿no? E inmediatamente también legisló, ¿no? O sea, modificó sus normas para adaptarlas al nuevo documento internacional que había firmado. O sea, de hecho se diseñó, se aprobó, se promulgó el primer código de niñas, niños y adolescentes, que me parece que fue ahí nomás, el 91 o el 92. Miren, el Perú es un país con normas adecuadas, creo yo. O sea, algunos dicen es un país sobrelegislado, ¿no? Entonces, existen normas. El Perú firma y ratifica todos los convenios, los tratados internacionales y luego legisla, modifica sus normas para adecuarlos a eso. O sea, en la región, o sea, en América Latina, el Perú es un país que en cuanto a normas se encuentra de avanzada, en primera línea, ¿no? Y eso está bien, pero el problema es que las normas existen, pueden existir, pero eso no modifica la realidad. La realidad es otra. O sea, no se implementan políticas, planes, programas para que esas normas sean cumplidas, o sea, se ejecuten, se cumplan, para que la realidad se modifique, ¿no? Entonces, eso sucedió. Bueno, vamos a avanzar un poquito en el tema de la convención y vuelvo a hablarles de las ideas que estaba ahorita planteando, ¿no? Entonces, en el año 89, miren, tenemos un PPT, un PowerPoint. No sé si Lice lo puede ir pasando para yo también irlo mirando acá e irles comentando, ¿ya? En el primer cuadro, ahí tienen, dice, las políticas de infancia a 29 años de la convención. 2 puntos, desafíos a la luz del decreto legislativo 1297. ¿Qué es esto? A mí, en el año 2018, me invitaron a Huancayo, a un evento grande que se hizo allá por los 29 años de la convención. Entonces yo, revisando mis cosas en estos días que pensaba en este tema, que pensaba en el aniversario de la convención, encontré este PPT.
fue en el año 2018, cuando la convención cumplía 29 años. Ahora estamos en el año 2024, se están cumpliendo 35 años. O sea, han pasado unos añitos, ¿no? 5 años. Eh, pero me pareció interesante, todo lo que dice ahí creo que está vigente. Es un PowerPoint que tiene 48 diapositivas, o sea, es un poco largo, ¿no? No se preocupen, no las voy a pasar todas, algunas nada más. Entonces, me pareció interesante. Eh, y me pidieron que comente acerca de la convención, las políticas de infancia a 29 años de la convención y los desafíos a la luz del decreto legislativo 1297. ¿Qué es el 1297? Es un decreto legislativo sobre las personas en situación de desprotección o de riesgo de desprotección, ¿no? Fue una norma que había salido recientemente, creo que en enero del 2017, en el marco de las facultades que el gobierno, o sea que el Ejecutivo, pidió al Congreso para legislar cuando empezó el gobierno del presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Empezó en julio del 2016 y en enero del 2017 fue aprobada esta norma, o sea, rápidamente. Un paquete de normas, de decretos legislativos. Ustedes saben que podemos tener leyes, que son las que aprueba, diseña, aprueba, promulga el Congreso, y cuando estas leyes se dan en el marco de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, son decretos legislativos, ¿no? Entonces, el 1297 es sobre las personas en situación de riesgo de desprotección o en situación de desprotección. Y esas personas pueden ser niñas, niños y adolescentes, que creo que son la mayoría de los posibles casos, pero pueden ser también adultos mayores en situación de desprotección o personas con discapacidad en situación de desprotección, ¿no? En general, personas en situación de desprotección. Entonces, eso se me pidió y bueno, fue un evento, aquí hay 48 diapositivas, ¿no? Y bueno, la verdad que hablé mucho, en esa ocasión fue grande el evento, en Huancayo estuvo hasta creo que el presidente de la Corte Superior, el coordinador de fiscales, los jueces de familia. Ustedes saben que los eventos en las ciudades del interior del país son así, muy concurridos, ¿no? Había más de 200 personas, todos operadores de instituciones, del Estado, de la sociedad civil, ¿no? Y resulta que terminé siendo el expositor principal sin quererlo porque la invitada, representante del Ministerio de la Mujer, que era una directora general, no llegó. Entonces un servidor de todos ustedes, que yo representaba a la sociedad civil, ¿no? Terminé siendo el único expositor del evento. Entonces, a mí que no me gusta hablar, tuve que hablar por lo menos 2 horas, ¿no? Entonces, y yo quería mostrarles, vamos a pasar al siguiente cuadro, por favor, Lizeth. Dice los derechos de las niñas. Empecé hablando de los derechos en general, ¿no? Y dice, ¿qué es un derecho? Un derecho es aquello que nos corresponde, que podemos exigir. En fin, una definición clásica de derecho. Pasamos a la siguiente, la número 4. Entonces dice, la Convención de los Derechos de los Niños, CDN, es un convenio de las Naciones Unidas adoptado en 1989, lo que les dije al principio, que describe los derechos que tienen todos los niños y las niñas y establece las normas básicas para su bienestar y desarrollo. De acuerdo con la convención, un niño es toda persona menor de 18 años. Esto es importante porque en el Perú, lamentablemente, separamos lo que son los niños de los adolescentes, ¿no? Entonces los niños son hasta los 12 años, a partir de los 12, adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Que si decimos niñas y niños, invisibilizamos a los adolescentes. Y ahí viene eso que, ya, pero los niños sí, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, pobrecitos, qué desgraciado el que viola a un niño. Pero al adolescente, bueno, ya está más grande, pues, ¿no? Ya sabe lo que hace, dicen algunos. Tiene 15 años, 16 años, 17 años, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la explotación sexual que hablábamos el sábado pasado, ¿no? Cuando se trata de niñas menores de 12 años, es una niña, pues, ¿no? Qué terrible. Pero ya cuando tiene 15, 16, ya dicen, no, pues, sí, pues qué pena, pero ya está grandecita, ¿no? Y hasta algunos dicen, ya sabe lo que hace.
Ya, lo mismo sucede, miren, voy a meter un tema candente, ¿eh? El tema de los infractores, de los adolescentes infractores, que ahora está en boga porque hace poco el Congreso, y está pretendiendo aún, ¿no?, aprobar una norma que pena a los adolescentes a partir de 16 años. O sea, ya no van a ser infractores los de 16 para arriba, de 16 a 18, sino delincuentes. Y ya no va a ser infracción lo que cometen, sino delito penal, y van a ir a la cárcel como si fueran adultos. Eso es una barbaridad, es un despropósito, pero lo promueven porque es demagógico, pues. Porque en la sociedad en general dicen, sí, pues, pero si tiene 16, 17 años, es un desgraciado, cogió una pistola, disparó, mató, entonces que lo manden a la cárcel y si pueden, la pena de muerte. O sea, lo que normalmente dicen las personas en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Entonces, los políticos, demagógicamente, aprovechando que eso les va a dar réditos y popularidad, hablan diciendo que a esos adolescentes hay que castigarlos, que todo el peso de la ley, porque son unos delincuentes, unos desgraciados. Pero resulta que esos adolescentes, según la Convención por los Derechos del Niño y según todos los instrumentos de Naciones Unidas, de la OIT, de UNICEF, los convenios sobre trabajo infantil, etcétera, 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 son niños. O sea, Naciones Unidas no distingue entre niños y adolescentes. Todo menor de 18 años es niño. Entonces, y es sujeto de protección. O sea, tiene derecho a ser protegido por sus padres, claro, pero si no es por sus padres, o si los padres no están, o si murieron, o si lo abandonaron, o están en la cárcel, o lo que sea, por los adultos, por nosotros, por todos los adultos. Y los adultos es igual a el Estado. O sea, si los padres no se hacen cargo, el Estado, la sociedad en su conjunto, pero sobre todo el Estado, porque es su función, debe hacerse cargo de ellos. Protegerlos. Entonces, un niño, para Naciones Unidas, o sea, un niño de 16, 17 es un niño, de 15 es un niño, de 14 es un niño, debe ser protegido siempre. Y siempre es víctima. O sea, si está involucrado en prostitución, no es prostituta, es víctima de explotación sexual. Si está involucrado en hechos delictivos, no es delincuente, es víctima de adultos que lo utilizan para cometer actos delictivos. Él es un infractor. Y entonces, no, queridos amigos y amigas, no podemos decir así nomás, hay que penar, hay que mandar a la cárcel a un menor de 16 años, menor de edad. Es una víctima. El que tiene la culpa no es él, son los adultos de su entorno, los delincuentes que lo utilizan para matar y por último, la sociedad y el Estado también, que deben cuidarlo y protegerlo. Eso es lo que nos dice las normas, los enfoques de derechos, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Entonces, en el Perú lamentablemente dividimos en niños y adolescentes. Invisibilizamos a los adolescentes. Por eso siempre decimos niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos niñas y niños y estamos invisibles. Tenemos que decir así en el Perú, porque si no los invisibilizamos, no los incluimos dentro de todas estas normas de Naciones Unidas, ¿no? Ya, entonces pasamos a la siguiente. A ver, dice, la convención es importante porque plantea cambios sustanciales en la visión de infancia. O sea, con la convención se cambió un enfoque, una manera de mirar. Antes los niños eran considerados propiedad de sus padres. Ahora se les reconoce como plenos seres humanos con por derecho propio. Los derechos de niñas, niños y adolescentes son universales y deben estar garantizados para todos sin distinción. Son universales. ¿Qué quiere decir? Que no se los da el Estado. Todos tienen acceso, deberían tener acceso a esos derechos, ¿no? El Estado se los reconoce. La sociedad, las instituciones se los reconocen, pero no se los otorgan, no se los dan. O sea, son de ellos, son propios, de la naturaleza humana, de la naturaleza del niño, ¿no?
Vamos a pasar a la siguiente. Y dice, la Convención por los Derechos del Niño ha sido ratificada por prácticamente todos los países del mundo. Bolivia, Ecuador y Perú la ratificaron en 1990. ¿Ven? No me equivoqué. O sea, se firma en el 89 y el Perú al año siguiente, inmediatamente, rápidamente la ratifica. Y luego adaptaron su legislación interna al texto de la Convención. O sea, crearon, aquí en el caso del Perú, se diseñó y se creó el primer código por los derechos del niño, ¿no? Que un país ratifique la convención significa que se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurar que todos los niños tengan acceso a todos los derechos que figuran en la convención, ¿no? Entonces, a eso se comprometió el Perú. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Y dice, aquí, esto quería yo, sobre todo, hablarles de un antecedente, un hecho anecdótico, un hecho histórico, de un precursor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Un polaco que nació a fines del siglo XIX, un médico polaco, y que hizo un trabajo muy importante en Polonia, y su final fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la barbarie cometida por los nazis, ¿no? Entonces, ustedes saben que los nombres alemanes, polacos, austriacos son impronunciables, ¿no? Pero vamos a llamarlo Janusz Korczak. No sé si así se pronunciará en alemán, etcétera. Pero Janusz Korczak nació en 1878. Médico polaco, reconocido pedagogo y escritor de literatura infantil, judío, ¿no? Pasamos a la siguiente. En 1906 se trasladó a Berlín, Alemania, para profundizar sus estudios de medicina. Y también en esta ciudad se hizo cargo de un orfanato. O sea, por primera vez en Berlín se hace cargo de un orfanato. Lo que en esa época se llamaba así. Y era un hogar de niños, ¿no? Lo que ahora aquí en el Perú llamaríamos un CAR, ¿no? Un centro de acogida residencial. O sea, a las cosas le vamos siempre cambiando y poniendo nombres así cada vez seguramente más adecuados, ¿no? Entonces, allí instituyó una especie de república de los niños. O sea, él hizo que ese hogar, esa casa, ese orfanato, sea una especie de estado, república de los niños, donde los niños tenían derecho a participar. O sea, es realmente un precursor, ¿eh? Porque eso de la participación hasta ahora no lo logramos, ¿eh? No se logra plenamente, adecuadamente. O sea, que los niños participen en todas las decisiones que tienen que ver con ellos mismos, ¿no? Los mecanismos no se logran definir, diseñar de manera adecuada, ¿no? Entonces, él promovía esto, que los niños participen, que tengan su propio parlamento, juzgado, un diario, publicaban un diario, ¿no? Seguramente a mano, nada más, ahí que circulaba dentro de la casa, ¿no? Del hogar. Tomaban sus propias decisiones en asuntos que les competían. Eso es algo que no hemos logrado hasta el día de hoy, ¿no? Siguiente, por favor. Es decir, ya a principios del siglo XX, este hombre fue un precursor de la participación de las niñas y niños. Repito, tema en el que estamos todavía en pañales, ¿no? Un tema que aún hoy nosotros tenemos dificultades para reconocer y fomentar. Siguiente, por favor. Estamos en la número 10, ¿no es cierto, Lisette? Ya. Entonces regresó a Varsovia antes de que se lograra la independencia de Polonia en 1918. Entonces, ustedes saben que en el 18 recién Polonia se independiza y aquí fundó otro orfanato llamado Nuestro Hogar. Nuestro Hogar. Cuando Varsovia fue invadida por las Fuerzas Armadas alemanas al inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue obligado a trasladar el orfanato al gueto de Varsovia. Todos sabemos, queridos amigos, lo que es el gueto de Varsovia, ¿no? Fue obligado a trasladarse con los niños al gueto de Varsovia, creado por los nazis en 1940. Él también se mudó a vivir ahí con los niños, cosa a la que no estaba obligado. Pasamos a la siguiente. Entonces, el 6 de agosto de 1942, los soldados alemanes llegaron al gueto para recoger a los 196 niños y niñas
y a una docena de empleados del orfanato para llevarlos al campo de exterminio de Treblinka. Es decir, llegaron para llevar a los niños del ex orfanato, de la ex casa, del ex hogar, porque ya estaban todos dentro del gueto, para llevarlos al campo de exterminio, al campo de la muerte, al campo donde mataban a los judíos, en las cámaras de gas o de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, Korczak, aunque no lo obligaban a ello tampoco, decidió ir con ellos. De este modo, los niños, vestidos con sus mejores ropas y cargando su juguete o libro favorito, caminaron junto a Korczak hacia el punto de embarque del tren, rumbo a los campos de la muerte. Según testigos, un oficial de la SS reconoció a Korczak como el autor de uno de los libros favoritos de sus hijos y le ofreció ayuda para escapar. Sin embargo, rechazó la oferta y abordó el tren con sus niños, tras lo cual nunca más se supo de ellos. Se entiende que todos pues murieron en el campo de exterminio, ¿no? Él y todos los niños y niñas. Entonces todo esto, yo empecé, miren, esta ponencia en ese evento de Huancayo hace 5 años, con la idea de que se tenga presente que para llegar a posicionar el tema de los derechos de las niñas y niños se había seguido un largo camino, ¿no? Todo un proceso. O sea, la asamblea en la que se aprueba la convención es la de 1989. Pero, miren, esto sucedió décadas antes y luego, antes de 1989, también al interior de las mismas Naciones Unidas había habido un proceso. Miren, y saben, el primer borrador, ¿cuándo se presenta? En 1979, o sea, 10 años antes. ¿Y qué país lo presentó? Polonia, justamente. El país del cual era este precursor de los derechos de los niños, ¿no? Médico polaco, Janusz Korczak. País también del cual era nuestro ahora San Juan Pablo II, ¿no? El Papa Juan Pablo II. Entonces, Polonia en el año 79 presenta la primera propuesta de convención. 10 años después, porque a veces los procesos en Naciones Unidas no son tan rápidos como quisiéramos, 10 años después, en el año 1989, se aprueba la convención. Y en el Perú, después de la convención, y yo pongo puntos suspensivos, porque después de la convención, ¿qué ha pasado? Han pasado 35 años, y ahorita estamos en el 2024. ¿Y qué ha pasado? ¿Se aplica? ¿Se cumplen? Los niños tienen acceso a sus derechos, a los más básicos, ¿eh? A la vida, a la salud, a la educación, a la seguridad, a la alimentación. No tienen. O sea, recién estamos trabajando. Existe la norma. El aniversario ha sido el aniversario de la convención. 35 años. 35 años que existe la norma. Casi también 35, 33, 32, que existe el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Perú. ¿Cuál es la situación de la infancia? Gran pregunta. Aquí en este programa hemos hablado con Gloria Helfer, por ejemplo, de esos temas, ¿no? La situación de la educación, la situación de los niños, de la infancia, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Se cumplen los derechos? ¿Los niños tienen acceso a sus derechos en nuestro país? Esas son las grandes preguntas, ¿no? Entonces, bien, creo que ahí termina esa parte y luego, ya, una más, mira, la número 14. Dice, el adulto es responsable de proporcionar un ambiente propicio, estimulante, de confianza, que permite el pleno crecimiento de los niños, asegurando que sus derechos sean protegidos. Protegidos. O sea, los niños tienen derecho a ser protegidos por sus padres, siempre. Y si no hay padre, repito, o sea, si el padre no está, no puede, es incapaz, está en la cárcel, es un drogadicto, ¿no? Otros adultos. ¿Y quiénes son otros adultos? Pues sus familiares, pues, sus abuelitos, sus tíos. Y si no hay familia, la sociedad, pues. Y en especial el Estado, porque su función,
Para eso existe ese decreto legislativo 1297 al que me refería al principio. El Estado, pero el Estado es ineficiente, pues. Bueno, y ahí estamos en la diapositiva número 14 y son 48. O sea, imagínate cuánto duró esta exposición. Uy, de ahí hablo de las leyes. Bueno, y termino finalmente hablando del 1297, ¿no? Bien, en realidad este tema es como para hacer un curso, ¿no? Un curso en la universidad debería haber, ¿no? Sobre derechos de los niños, algo así. Bien, entonces ahí lo dejo. Disculpen que me haya extendido, disculpen que me haya emocionado. Ahí lo dejo ese tema. Les quería comentar también que el domingo pasado, el domingo 24, disculpen, voy a tomar un poquito de agua, ¿eh? El domingo 24 de noviembre, el domingo que ha pasado, visitamos la zona de Independencia con un grupo de alumnos y alumnas míos de la Universidad Antonio Reyes Montoya. Son mis alumnos de las tutorías. Yo tengo a mi cargo en este semestre 2 tutorías, tutoría 4, o sea, son alumnos que están en cuarto ciclo. En la tutoría 4 se habla un poco de proyección hacia la comunidad, etc. Entonces, en ese contexto, y porque los alumnos de las tutorías deben hacer actividades formativas tanto dentro como fuera de la universidad, yo generalmente organizo una actividad formativa fuera de la universidad, es decir, me invita el Comité Anti-COVID de Independencia, nuestro amigo Lorgio Bello, ¿no? Y nuestro amigo Freddy Calisto, me invitan a ir a Independencia a realizar alguna actividad de proyección social. Entonces lo hago yo a mi vez invitando a mis alumnos de las tutorías, ¿no? Es una actividad formativa, la convoca el Comité Anti-COVID de Independencia, luego este comité les da a ellos una constancia, un certificado, a ellos les sirve como actividad formativa realizada por ellos fuera de la universidad, ¿no? También invito, si gustan, a mis alumnos de teología como una cosa totalmente voluntaria, ¿no? Entonces los alumnos vamos en grupo, fuimos 39 alumnos y quien habla, 40 personas, más Freddy y Lorgio, 42 personas a Independencia del domingo 24. Y es una actividad muy interesante, bonita, los alumnos, la finalidad es que los alumnos y alumnas tengan la posibilidad de tener contacto con personas que viven en las periferias de Lima, personas que no tienen acceso al agua potable, que están organizadas en una olla común, ¿no? Visitamos una olla común, que vean y tengan contacto y hagan algunos juegos, dinámicas, talleres sobre derechos con niños que viven en estas zonas periféricas de Lima. Y así es, ¿no? Vamos desde temprano, nos juntamos a las 7 de la mañana, nos movilizamos por nuestra cuenta, con nuestros propios medios. Es una actividad totalmente voluntaria, fuera de la universidad, ¿no? Nos movilizamos hasta Independencia, llegamos a la zona, ellos reciben una charla de parte del Comité Anti-COVID de Independencia. En este caso estuvo a cargo del mismo Lorgio Bello, que es el presidente, el coordinador del comité. Y luego, toda la mañana hacemos actividades con los niños. Talleres, dinámicas, juegos. Los alumnos juegan con los niños como pares, ¿no? Y finalmente terminamos almorzando en la olla común, ¿no? Pagando nuestro almuerzo y almorzando en la olla común. Y para esto cada uno llevamos una donación, un víver no perecible, ¿no? Una lata de atún, una bolsita de arroz, de menestras, que donamos a la olla común. Además pagamos nuestro almuerzo. Y las señoras nos cocinan ese día algo seguramente especial. Bueno, estaba bueno, ¿no? Arroz con pollo. Entonces, un saludo desde aquí a los dirigentes del asentamiento humano Señor de los Milagros, a las señoras del comedor de la olla común que nos acogieron, es la olla común Señor de los Milagros, al Comité Anti-COVID de Independencia, presidido por nuestro amigo Lorgio Bello, del cual es miembro también Freddy Calisto, y un saludo también a todos mis alumnos y alumnas que participaron en la actividad. Ahora, tenemos unas fotitos, tenemos un montón de fotos, pero la verdad que no las hemos procesado, no las hemos editado, tenemos como 900 fotos. Pero hay una publicación del Comité Anti-COVID de Independencia donde Lorgio ha publicado las fotos que él tomó. Entonces Lisette se las va a pasar ahora para que ustedes puedan ver
fotos de esta actividad que acabo de contarles. Ya. Tiene una foto, ¿no? Que son de esta actividad que les acabo de comentar, el día 24, el domingo 24. El domingo nos levantamos temprano, nos reunimos a las 7 de la mañana en la puerta de la universidad, vamos en micro hasta Independencia, ahí nos juntamos con los que han ido directamente. Entonces, toda una experiencia muy interesante, muy bonita, a los alumnos y alumnas les gusta, pero no solo les gusta, sino que les sirve como experiencia de contacto, como digo, con la comunidad, con personas que viven en situación y en condiciones diferentes a las que ellos viven, ¿no? Y además les sirve como actividad formativa realizada fuera de la universidad. Bien, entonces quiero repetir para terminar el programa la información que nos hizo llegar Freddy Calisto solicitando apoyo para Raúl Tinco. Raúl Tinco es el coordinador, el presidente del Comité Anti-COVID de Independencia, de Caraballo, ¿no? Con el de Independencia hemos estado el domingo 24. Raúl Tinco es del Comité Anti-COVID de Caraballo y se encuentra en una situación delicada y urgida en estos momentos. Entonces, necesita y pide, y sus amigos y la gente de su entorno que camina con él, que participa con él en todas las actividades de promoción de la salud, ahora está pidiendo apoyo para poder solventar los gastos que su salud requiere en estos momentos, ¿no? Entonces, repetimos información, me olvidé que yo tengo que leer de aquí. Entonces, aquí Freddy nos pasó, acá está el flyer, y Lisset lo está pasando para ustedes, ¿no? Solidaridad con nuestro compañero Raúl Tinco. Ahí está el número, se puede plinear con toda confianza, 954-75-7733. Raúl Tinco. Ojalá que Raúl se recupere, parece que esté en una situación delicada, pero esperemos que se recupere y probablemente algún día podamos tenerlo aquí en el programa más adelante. Entonces, estimados amigos y amigas, siendo ya prácticamente las 2 de la tarde y hoy día también, no tanto como el sábado pasado, pero empezamos casi a la hora, ¿no? Ustedes saben que por este semestre tenemos dificultades, tanto Lisset como yo, para llegar a tiempo a la 1. Y además a veces nuestros invitados también tienen algún retraso, ¿no? Pero el sábado pasado y este sábado hemos tratado de cumplir con la hora y empezar a la 1 y terminar a las 2. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El próximo sábado estaremos con ustedes. Estamos preparando entrevistas a personas muy interesantes e importantes, aunque es diciembre ya, y diciembre ustedes saben que es un mes complicado,
por los tiempos. Nosotros también estamos cerrando el semestre, tenemos exámenes, tenemos que tomar exámenes, corregir exámenes, dar exámenes, ¿no? Entonces, son fechas complicadas. Pero vamos a seguir cumpliendo con ustedes los días sábados. Y bueno, vamos pensando, pues pusimos la canción Dijiste Sí para ir pensando en el Adviento y en la Navidad. Muy bien, me despido de ustedes, gracias por habernos acompañado el día de hoy, que tengan un buen fin de semana. Buenas tardes. Radio San Camilo.